¿Qué onda mi gente de Generación de Fuego Podcast? Es un gusto estar compartiendo con ustedes una vez más, un capítulo más. Ese es el capítulo ya número 5. 5. Ese es el Y capítulo el 5. primero que va a salir en Spotify. El primero que va a salir en Spotify. Con el favor de Dios, esto ya lo estarán escuchando en Spotify o lo estarán viendo en YouTube, pero qué bendición es ya estar trabajando. Y muy pronto con nuevos invitados. Ya tenemos proyectos ahí en mente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, la verdad, muy Muy controversial. controversial, Eva, que la verdad considero yo, bajo mi perspectiva, que no creo que haya una respuesta definitiva, así Por que ahora. por ahora, pues obviamente creo que la respuesta definitiva la tiene Dios, pero no creo que una persona tenga la verdad definitiva porque hasta donde sé, nadie ha podido llegar a ese punto. Ah, bueno, aparte de un par de personas que llegaron a los sueños, pero esto es adentrándonos un poquito. Yo El creo día de que hoy, de todos modos son especulaciones, ¿no? O sea, especulaciones. de lo poquito que nos dice la Biblia, de Exactamente. tal vez las teorías que cada uno saca. Exactamente. Bueno, para los que están perdidos, el día de hoy vamos a hablar de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Para todos los que ya más o menos relacionan el término, Dios mora en la eternidad y es el lugar donde nosotros aspiramos ir cuando dejemos nuestro lugar aquí en la tierra y lleguemos allá en el cielo con el Señor, que es un punto de eternidad. El cielo es eterno. Entonces, ¿qué es la eternidad? Nosotros aquí preguntándonos un poco al respecto, no tenemos una respuesta clara, pero tenemos varias teorías y informándonos un poco de algunas opiniones y perspectivas diferentes, llegamos a diferentes conclusiones. Ahora yo te pregunto a ti, Santi, fuera a ti, ¿qué es Mm, la eternidad? No, qué vaina tan difícil, parce. ¿Qué es la eternidad? Bueno, pues debemos saber que, comenzando diciendo que hay dos tipos de tiempo en lo que conocemos nosotros, ¿no? Entonces está, pues, el con el que medimos nuestro mundo físico, que lo conocemos como el Cronos. Ujú. Pero también está el que sabemos que es el que maneja Dios, y ese es el que se llama Kairos. Y ahorita estaba revisando por acá y dice que son dos tiempos muy distintos, ¿no? El Cronos, Exactamente. que es el que manejamos nosotros, que es como lo vemos, como lo manejamos, como lo medimos por tantos segundos, horas, no sé, semanas, años. Pero el Kairos es muy distinto porque ni siquiera lo entendemos, no podemos ni lograr Ajá, entender por qué es son de donde ese maneja tipo de Dios. cosas Es que, más, creo, si lo podemos decir, la eternidad no la podemos ni entender bien porque es algo que maneja Dios y Dios está fuera de nuestro plan exactamente, físico. son cosas que no puede entender nuestra mente humana porque son cosas que solamente van desde un aspecto espiritual que solamente va a entender Dios y que solamente maneja Dios. Por eso nosotros nos perdemos en este tipo de temas. Por eso no tenemos la Y es lo que respuesta. pasa es que cuando uno piensa en la eternidad, uno trata de encerrarlo en el mismo tiempo humano. O sea, tratar de Claro, explicar, porque es con lo que podemos decir con nosotros mismos, o sea, desde nuestro entendimiento, nuestras experiencias, nuestro vocabulario, es tratar de definir algo que no experimentamos. exactamente, exactamente. Entonces, digamos, si queremos decir que en la eternidad una hora, de hecho, 1000 años es un día y un día es como Como mil 1000 años años. para Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que hacer el cálculo en base a eso? No, porque en base a eso se basa la eternidad, que el tiempo no funciona de la misma forma que funciona aquí. Encontré un pastor que mencionó que el tiempo en la eternidad funciona todo a la vez, Ah, en sí, un mismo también me lo han momento, dicho. en un mismo instante todo está sucediendo y lo que sucedió hace 1000 años y lo que sucederá dentro de 1000 años está Está sucediendo sucediendo en ahora el mismo. mismo Sí. instante. A mí también me lo plantearon algo así, o sea, me lo enseñaron como que, digamos, Dios está, no sé, digamos que está aquí representado por mí en ese momento, digamos que tiene como una caja, una bandeja, y que digamos que al mismo tiempo está, digamos, en esta parte sucediendo, no sé, la crucifixión Ajá, de Jesús. Acá estamos nosotros sucediendo al mismo momento, mientras que aquí está sucediendo al mismo momento que suceden estas dos cosas, no sé, el arrebatamiento de la iglesia. exactamente. Eso refuerza
cabe mencionar que eso refuerza el argumento de que los planes de Dios son perfectos, Ujú. porque Él está viendo todo lo que Todo, va a pasar, lo que ha sucedido, lo que está ah, sucediendo y lo que va a pasar. O sea, son todo en un mismo instante. Tu momento de sufrimiento, tu momento de alegría, en el momento en el que te caes y en el momento en el que te vas a levantar, para Él todo está sucediendo en un mismo instante. Entonces, eso refuerza el argumento de que los planes de Dios son perfectos y que los tiempos de Dios son perfectos y funcionan de manera diferente a la nuestra. Entonces, yo me hago la pregunta, entonces cuando tú le oras a Dios y le dices, Dios, ¿cuándo va a suceder esto? Él lo va a ver desde una perspectiva diferente. Llegará claro, su momento, pero no en tu tiempo, sino en mi en mi tiempo, tiempo que ya está sucediendo. que ya está Eso me sucediendo. hizo recordar la canción de que dice, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Sé que está O sobrando. sea, sabemos que tal vez, digamos, hay momentos como tú decías que estoy orando, pero le estoy pidiendo a Dios algo. O sea, en el momento de nosotros no está sucediendo, pero si es la voluntad de Él, ya está sucediendo. Ujú. Y es que imagínate la perspectiva de Dios viendo su voluntad plasma en un escenario completo, en un escenario aquí donde nosotros vemos que puede suceder. En la perspectiva de la voluntad de Dios es algo que va a suceder Sí. y que sucedió. O sea, es súper confuso, pero a la vez súper interesante. Y me parece bonito porque teniendo esto también en cuenta, debemos entender que Dios al tener todo eso, digamos acá al frente de Él, debemos también comprender que Él tiene el control de todo eso. Exactamente. O sea, él tiene el control de todo el plan. Es que la eternidad es preciosa. Y ahora la pregunta es, ¿cómo será nuestra transición a A la una eternidad, eternidad? Exactamente. Hay muchas teorías en cuanto a lo que viene siendo la eternidad. Obviamente nosotros vemos desde una perspectiva cristiana, una perspectiva creyente y evangélica, basada en que nosotros vamos a llegar a estar allá en el cielo, hablando, adorando a Dios, saltando el nombre de Dios y vamos a pasar ahí durante toda la eternidad. Pero hace poco, fíjate que estaba viendo una serie, ujú, te la recomiendo muchísimo, ya te pasé el nombre, pero se llama The Good Place. Esta no es una serie cristiana, aclaro para los que la vayan a ver, y cuando la vayan a ver, necesito que lo vayan a ver con toda la sabiduría y con todo el entendimiento de que esto es una perspectiva filosófica de lo que va a ser el fin del mundo y el fin de los tiempos como tal. En esta serie como tal presentaba una perspectiva de lo que va a suceder después de nuestra muerte, lo que va a pasar cuando pasemos a la eternidad. Y presentaba el cielo de la siguiente forma. Un lugar donde nosotros vamos a poder pasar felices, vamos a poder desarrollar todo lo que querramos, cuando lo querramos, en el momento que lo querramos, y vamos a poder hacer todo lo que se nos venga a la mente. Digamos, si yo tengo el sueño de ser futbolista, puedo llegar a la eternidad allá mismo y ser un futbolista y ganar todos los títulos y ganar todo lo que quiera y vamos a poder hacerlo todo allá mismo. Cabe mencionar que en esta perspectiva no existe un Dios. Entonces, ¿qué problema nos presentaba esta serie? Que la gente se aburría, que la gente llegaba a un punto de frustración donde ya habían hecho todo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú llegas allá al cielo, bueno, a ese cielo, queriendo desarrollar mil cosas en una perspectiva eterna, son así chiquiticos, no son nada, porque no representan nada frente a la eternidad. Yo no sé si ustedes han visto el anuncio de lo que cuando nosotros pasemos a la eternidad, que sale el lacito y que sale así este fragmento rojo, es somos nuestra nosotros, vida es nuestra. y le sigue el resto. Exactamente. Ese fragmento rojo es todas las cosas que se nos pueden ocurrir, pero en el momento en el que ya las hayamos hecho todas, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se acaba el tiempo? No, las volvemos a hacer y las volvemos a hacer y las volvemos a hacer y pasa de ser una celebración, una alegría, a ser una tortura. Porque vivir otra vez constantemente el mismo momento termina siendo una tortura porque tu mente se fatiga y entra en crisis. Ahora, comparemos esa perspectiva con la perspectiva cristiana. ¿Qué es la perspectiva cristiana? Que vamos a pasar toda una eternidad adorando a Dios. ¿Tú consideras que nos podremos aburrir adorando a Dios? Es muy buena pregunta. Siento que tal vez cuando estemos ya con Dios,
No es que solo vayamos a adorarlo, no sé si solamente eso. O sea, tal vez, ¿será que no habrá momentos para, no sé, charlar con él, preguntarle qué pasó con esto, ta, ta, ta? O sea, pero un 100% de eternidad, adorarlo, pues a mí se me hace un poquito, es que es duro de decirlo, ¿no? Un poquito como no repetitivo, una palabra, pero usar una más fuerte. Monótono, ok. Pero, o monótono, sí, monótono. Entonces, no creo que, o sea, yo sé que allá, pues en la eternidad, no solamente vamos a adorarlo, o eso por lo menos yo siento creer, porque pues sí, sería muy monótono, muy lo Repetitivo, mismo. entiendo. Entiendo tu punto. Y yo te tengo una respuesta para ello, que hace poco estaba hablando con un amigo, Conmigo. realmente, con mi amigo Chucho, que es que funciona de manera diferente. Él me dio un ejemplo bastante bonito y bastante interesante que es como cuando tú estás en la iglesia y te terminas aburriendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros estamos en una naturaleza humana. ¿Qué quiere el ser humano? Salir, divertirse, dormir, jugar, tener placeres, muchas cosas. Entonces, cuando nosotros nos aburrimos de estar en la iglesia, es porque queremos hacer otras cosas y nuestra mente encuentra otras cosas más entretenidas que hacer. Pero tú sabes bien el ejemplo de lo que es la guerra del espíritu y la carne. Ujú. ¿Qué es lo que sea el espíritu? Pues una presencia con Dios, Una presencia con Dios. ¿Y la carne? una no presencia con Una Dios, presencia con Dios, una presencia con las cosas y con una los presencia sin placeres. Dios, ¿Y con los quién es el que va placeres. a estar allá? Dios. Pero que el espíritu o la carne. Ah, el espíritu. Exactamente. Entonces no habrá Entonces, una aburrición no porque un pues aburrimiento porque no va a haber una una carne carne. que me haga retroceder. Buenísimo. Exactamente. Entonces, mi espíritu va a estar complacido y lleno totalmente. Ahora, llevándolo no al punto del cielo, porque tristemente no todas las personas van a ir al cielo. Y su espíritu también van a estar en un lugar eterno. ¿En dónde? En el En el infierno. infierno. Ajá. Pero entonces ahí no van a estar llenos, Ahí van a estar vacíos. Y eso es algo muy curioso, porque la gente piensa que el infierno es un castigo solamente porque hay porque fuego, hay porque está el fuego, porque diablo, está el diablo, porque hay castigos. No, porque no está la presencia porque no de está la Dios. presencia de Dios y... Y ya, ¿qué dice? ¿Cómo lo lees? No, No, léalo. léelo duro, pero duro. Hay una teoría que es la eternidad como visión beatífica. La definición es, esta es una de las explicaciones más tradicionales en el cristianismo. Se refiere a la experiencia de contemplar a Dios directamente cara a cara en su totalidad. La base teológica es, según San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la mayor felicidad del ser humano es ver a Dios, ya que Él es el bien supremo y la fuente de todo lo que existe. La visión beatífica significa una unión plena con Dios, donde el alma alcanza su propósito final. Implicación, en este estado no hay aburrimiento ni vacío, porque la Exactamente. contemplación de Dios es infinita y siempre llena el alma con un gozo pleno y dinámico. Además, el tiempo, tal como lo conocemos, deja de existir. El alma vive en un ahora eterno. Ajá. Vas a llegar a una satisfacción máxima y eterna. No hay de qué preocuparnos de la aburrición y todo Ajá. eso. Es que no va a ser repetitivo. No puede ser repetitivo por el simple hecho de que va a ser la única cosa que se repite que te llena completamente como la primera vez. Porque eso es, de hecho, es algo muy parecido a lo que busca la gente en las adicciones. Encontrar el primer placer, Vale. encontrar la primera satisfacción. Y eso es lo que ofrecen los placeres. Los placeres ofrecen una primera gratificación, pero ahí para allá la gratificación es menor porque ya conoces el resultado y tu cuerpo no va a recibir la misma éxtasis, como con la marihuana, como con la coca, como con algunos otros placeres como la pornografía y demás factores. Pero la presencia de Dios ofrece una gratificación Que cada completa. vez es llena, o sea, nos llena Es uno. exactamente. Por eso mismo es que Dios nos da también sentido a nuestra vida, le da un sentido total, porque a final de cuentas todas las cosas que nos ofrece el mundo son pasajeras, pero tener a Dios en tu corazón es una certeza de algo eterno, de algo con lo que vas a poder contar absolutamente toda tu vida. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que obviamente el primer encuentro con Dios es hermoso, Ujú. pero el segundo también, y el Y tercero el también, tercero, y y el el cuarto último, y el y último, o el sea, siguiente. siempre, siempre.
y uno cada vez quiere sentir más ese encuentro. Exactamente. O sea, no hay un momento donde uno diga, uy, este encuentro ya, no, Ujú. sino que cada vez que pasa el encuentro y uno ya desea el otro encuentro. Exactamente. Es como encontrar un diamante entre tantas rocas y siempre es como encontrar ese diamante otra vez. O sea, Vale. es muy difícil y es tan gratificante. Así funciona Dios. O sea, no es un aburrimiento, no te vas a cansar, no, o sea, por eso, Por más eterno que sea. por más eterno que sea. Y entonces vamos a llegar a una eternidad donde vamos a ser eternamente felices. Muy bonito. Ajá, exactamente. Eso le Nunca, da más peso al y cielo. nunca me habían, o sea, me habían hablado de la eternidad desde un punto así. La verdad es muy bonito y eso le da más peso a querer decir, yo quiero esa eternidad. Claro. Y ahora, no sé, pues yo mientras estábamos, bueno, estaba hablando. Mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando en la pregunta final, como para ya ir como ya cerrando, dándole finalización al capítulo. Y es entonces, ¿qué es la eternidad? Entonces yo diría que obviamente es un lugar, porque cuando hablamos de la eternidad también es como, digamos, eh, hablando sobre la Biblia, sobre nuestra cosmovisión cristiana, eh, ¿qué decimos sobre la eternidad? Entonces, no, ¿usted dónde va a estar? ¿Dónde va a estar en la eternidad? ¿O dónde va a ser la eternidad? Y muchas veces la eternidad como se categoriza como una medida de tiempo, Tiempo, pero ajá, tiene más sentido que sea un lugar, un un, sitio donde funcione de una manera distinta, donde yo podría decir que en la un eternidad el tiempo no existe. espacio y tiempo. No. Pues en la Biblia dice que la eternidad, bueno, que de un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso habla de un lugar y del infierno, porque también vas a... Pero, o sea, sí es un tiempo, pero, o sea, no podemos desvincularlo de un lugar también. Ajá. No sé, pienso eso yo. Al final de cuentas, tú te das cuenta de que no dimos una respuesta clara. No, y creo que nunca va a haber una... Bueno, nunca no, porque No, pues obviamente por ahora, hay una respuesta clara, bueno, pero no solo hay puede alguien venir que de la parte. sepa. No, yo digo que más que eso, es que es una respuesta clara y precisa, solo la va a poder dar Dios, pues, en su momento. Y volviendo a lo que tú mencionaste al inicio, una respuesta clara para la mente humana no va a haber. No, no. No va a haber porque nosotros no la vamos a poder entender. Ujú. Entonces, que nos diga, bueno, el tiempo funciona así, 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 así. Y uno como, ¿qué? Nuestra mente no va a poder razonar con semejante lógica. Sí, claro. Porque no cabe las respuestas de ese sentido, no caben en nuestra mentalidad una respuesta tan infinita que debe ser eso, En una mente en una tan mente finita. tan finita. Muy buena, muy buena. Tenía que dejar algo. Por final, Pero es que no tenía tanta, no No, está pero tan es empapado interesante. del Es tema, entonces. interesante. Y a medida que vayamos aumentando, es el primer capítulo que es más controversial que los demás. Recuerdo que una vez me dijeron que algo eterno es algo que no tiene ni inicio ni fin. Y nosotros no somos eternos, somos seres, sí, infinitos, porque ¿qué es algo infinito que tiene un comienzo, pero no un final? Ujú. Entonces no podemos tampoco comprender sobre la eternidad por ser lo que veníamos, la frase que dijimos Porque ahorita, somos porque seres. estamos tratando de comprender algo eterno de algo finito, algo que tiene inicio y fin. Seres que tenemos inicio y para comprender esa eternidad Tenemos que tenemos que pasar tener al punto eterno, algo que tiene, al punto exacto, infinito, porque estamos en una perspectiva finita, donde finita también. básicamente vamos a morir. Ajá, Y todavía no hemos llegado al punto espiritual donde vamos a llegar muchísimo más allá. Entonces, por eso que mucha gente se confunde y realmente yo la verdad considero que este tipo de temas le da más grandeza a Dios y le da más hermosura y le da más belleza. Entonces, cabe mencionar, esto no es una respuesta definitiva ni que cierre totalmente. Seguramente cuando estén allá en sí, el no, cielo, sí. se les va a olvidar nuestro podcast. Solo se nos dio pues el querer hablar de esto porque
Pues Es la muy verdad es muy bonita. interesante. Es muy interesante. Y la verdad es bonito poder tocar estos temas y profundizar en cosas que a veces la gente como que las pasa por alto, pero yo siento que esas cosas exaltan más la belleza y la grandeza de Dios. Y algún día vamos a recibir la respuesta, o no, o simplemente vamos a orar toda la eternidad y ya no vamos a querer la respuesta De porque todos vamos a ser modos, felices. ajá, de todos modos las dos cosas deben estar bien. Debemos Exactamente. conformarnos con las dos. Debemos conformarnos con el plan de Dios porque los planes de Dios Son son perfectos. exactamente O iba a decir eternos. y eternos. Claro, porque si vamos a ir allá, ¿qué tal? Eternamente perfectos. Ah, bien, se la compro. Bueno, un capítulo más, el primer capítulo en Spotify. Quiero invitarlos a que, si vienen de Spotify, vayan a YouTube a ver los demás capítulos. Ese es el más controversial de todos, así que no esperen que en el siguiente estemos hablando del apocalipsis Literalmente ya tenemos el otro tema del siguiente episodio. y los próximos invitados. Los próximos invitados. Entonces, queremos saber sus opiniones, queremos saber qué piensan, qué perspectivas tienen. Si tienen algún libro recomendado, Ujú. no sé, teólogo o algo que haya Ajá, opinado alguna del opinión, tema. alguna Sí. perspectiva. Entonces, queremos invitarlos a que tengan una linda tarde, una linda noche, una linda mañana, independientemente a la hora a la que lo estén viendo. Dios los bendiga. Mandamos un saludo. Mil gracias por estar con nosotros. Y recuerden, muchachos, luchen, esfuércense, sean valientes, porque cuando lleguen a esa eternidad Ah, van a ser felices eternamente. sí, no, que no nos preocupemos, ¿no? Por lo que vamos a hacer allá. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Voy a decirles en el próximo. No, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Recuerden, somos generación de fuego y creo que eso es todo. Listo, Dios les bendiga.